¿Te has preguntado cómo hacen las personas con discapacidad auditiva para disfrutar de las series o películas? En el capítulo de hoy conoceremos la respuesta. Soy José Herrera y eso es Incluyendo. Hoy nos encontramos con varios expertos y personas que vienen a este tema de inclusión y barreras en la industria audiovisual. Hoy nos encontramos con el profesor Alfredo Sabat, docente de la Universidad del Norte, que también integró la Autoridad Nacional de Televisión. Nos encontramos también con Ramiro Pacheco, docente y intérprete de lengua de señas. Y por último, nuestro invitado especial, Jordi Rodríguez, tecnólogo en activista y persona con discapacidad auditiva. Mi primera pregunta sería para el profesor Alfredo. Profesor, ¿cómo nos encontramos hoy en cuanto en reglas en la televisión nacional? José, primero muchísimas gracias por la invitación, un gusto compartir con los invitados y también con toda la teleaudiencia en un tema que es tan importante como pertinente. Hacía referencia al inicio del programa, en la introducción, a la película Coda, que de hecho está basada en una película francesa que se llama La Familia Méliès. Resulta que si nosotros miramos el tema sobre no solamente el acceso, sino la representación de las personas con algún tipo de discapacidad, en este caso la discapacidad auditiva, nos podemos dar cuenta que a lo largo de la historia, a las personas en general con algún tipo de discapacidad, en el cine, no solamente en el cine, en la televisión, en el melodrama en particular, se le ha mirado siempre de una manera como, digamos, que fuera una persona frágil, que siempre necesita ayuda, que no es capaz de valerse por sí misma la mayoría de las veces, que necesita de un, entre comillas, héroe narrativo que los esté como apoyando. Y eso de alguna manera marcaba también un estereotipo hacia el cómo desde la sociedad misma se mira a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Estereotipos que por supuesto son equivocados. Y en lo que respecta, ya cayendo a los medios de comunicación, particularmente la televisión, el que las personas sordas o con discapacidad auditiva puedan acceder a, sobre todo, los contenidos informativos. Y allí, entonces, nos encontramos con la reglamentación, con la regulación que en Colombia se ha manejado al respecto, que debo decir con absoluto conocimiento de causa que es una regulación lamentable, que en nuestro país todavía se considera a las personas con discapacidad auditiva, se les mira como, sobre todo pensando en los medios, como el hecho de tener que responderle a sus necesidades de información con el lenguaje de señas o con el intérprete de señas colombianas, porque ojo, que no es lo mismo la lengua de señas colombiana que la lengua de señas española, por ejemplo, porque cada país tiene sus propias particularidades. Se ve más como una obligación cumplida al mínimo que como una posibilidad real de generar inclusión. Entonces, por ejemplo, vemos cómo todavía en la televisión privada, sobre todo los noticieros, uno de vez en cuando incluye el intérprete de lengua de señas. En la televisión pública estamos un poco mejor. Las alocuciones presidenciales y los temas que tienen que ver precisamente con temas de orden público y de legislativo incluyen lengua de señas, pero no todo el tiempo. Todavía yo creo que en ese sentido estamos muy por debajo. Siguen insistiendo los medios de comunicación privados en que cumplen con la norma a partir del closed caption o de la subtitulación. Resulta que para las personas con discapacidad auditiva en Colombia, su lengua es la lengua de señas.
no tienen por qué necesariamente hablar la misma lengua que hablamos los que podemos, los que podemos comunicarnos verbalmente. Por lo tanto, creer que se soluciona el problema del acceso de las personas con discapacidad auditiva a la televisión, particularmente a partir de, entre comillas, ponerle un mal subtitulado, porque todos sabemos que es un mal subtitulado, la verdad es que es hasta irrespetuoso. Gracias, profesor. Jordi, ahora pensando todo lo que el profesor Sabat ha mencionado, te pregunto, ¿cómo tú disfrutas de las series y películas? Cuando observo las películas o veo las películas y me doy cuenta que hay un intérprete de lengua de señas, eso me emociona y me llena de mucha felicidad. Cuando asisto al cine a ver una película en tercera dimensión, por ejemplo, me emociono sobremanera al ver los gestos, la dramatización, al ver todas esas escenas me llena de emoción, siento la vibración del sonido y puedo comprender el contenido de la película por lo que estoy viendo, por lo que mis ojos perciben. Entonces eso me permite entender con claridad la película o el tema que se presenta. Ramiro, tú como intérprete que eres, como tu trabajo, ¿cuáles son los retos que ves en la televisión, en los contenidos audiovisuales hoy en día? Bueno, muy de acuerdo con lo que dice el profesor Sabat, estamos en pañales, porque esto ha sido una lucha de la comunidad sorda para que se le pueda incluir, para que se le puedan tener en cuenta y respetar sus derechos. Vemos que la mayoría de los programas no contienen la figura del intérprete, que es una herramienta fundamental para que el sordo pueda formar parte de la información y ser un partícipe de lo que sucede en la sociedad que lo rodea. Entonces, se necesita primordialmente la figura del intérprete, porque el closed caption realmente no les representa a ellos que estén entendiendo la información que se está presentando. José, si me permites agregar algo, en otros países existen ejemplos exitosísimos de poder precisamente generar contenidos que estén dirigidos a población con discapacidad auditiva y que podamos entender los hablantes. Por ejemplo, en España existe un programa que se llama En Lengua de Signos, que está hecho precisamente como un resumen informativo para las personas con discapacidad auditiva que un hablante puede ver y entiende sin ningún problema. Podemos ver, por ejemplo, en Argentina ya hay programas infantiles y programas juveniles de ficción en donde están incorporados personajes que se comunican con los demás a partir precisamente de las señas, porque son personajes con discapacidad auditiva que interactúan con hablantes y que terminan motivando en los niños y en los jóvenes el aprender de lengua de señas para comunicarse con los demás. Jordi, tú como usuario, cuando utilizas, digamos, Netflix, Amazon Prime, cualquier plataforma de streaming o incluso la televisión o películas, ¿encuentras barreras al poder disfrutar de estos contenidos? Sí, muchas veces cuando estoy viendo películas en Netflix o en la televisión, me gusta lo que estoy viendo, me gusta el programa, pero cuando no veo la figura del intérprete, me siento muy desilusionado, no disfruto de la información que se presenta porque no la entiendo. Es diferente cuando está la figura del intérprete que me está transmitiendo la información de lo que se está dando. Entonces eso es lo que yo más deseo. No todos los programas cuentan con la figura del intérprete. Esa es una barrera que todavía debe solucionarse. Así nos sentimos toda la comunidad sorda cuando no encontramos la figura del intérprete dentro de lo que estamos viendo, sea un programa de televisión, una película. Profe, ahora en temas de producción, porque usted también tiene experiencia en producciones audiovisuales. Cuando estamos produciendo, tenemos en cuenta estas herramientas, tenemos en cuenta el intérprete de lengua de señas, o tenemos en cuenta que la producción esté un poco más adaptada para las necesidades de esta población. La verdad es que hay que decirlo con absoluta franqueza, no, a menos que sea un contenido que específicamente desde su gestación incorpore como público objetivo personas sordas o con discapacidad auditiva, no se está pensando, no se piensa en este importante segmento de la población como público objetivo, sobre todo con lo que tiene que ver con la producción de contenidos de carácter privado.
La televisión pública es distinto, el interés de la televisión pública por su propia, digamos, naturaleza, pues es distinto. Lo que pasa es que no podemos comparar los presupuestos de la televisión pública y la televisión privada. Entonces la televisión pública a lo sumo alcanza de pronto los recursos o proyectos muy específicos para incorporar el intérprete de lengua de señas en algunos puntuales contenidos informativos, pero no más de allí. Lo que sí de todas maneras creo que hay que aplaudir en Colombia es que todas las transmisiones del canal institucional, todo lo que es alocución institucional, incluye intérprete de lengua de señas. Los mensajes institucionales que vemos digamos, de las entidades oficiales en Colombia incluyen intérprete de lengua de señas. Y eso por lo menos es un avance. Jordi, tú como consumidor, como persona que te gusta consumir estos productos, cuando ves, digamos, esta película ganadora de Oscar, David, y la relevancia que hacen a esta comunidad con esta película, ¿cómo te sentiste? Sí, cuando estrenaron esa película me emocionó mucho, aunque la lengua de señas que se emplea ahí es la lengua de señas americana, es diferente a la lengua de señas colombiana. Entonces, sin embargo, nos permitió a la comunidad sorda poder entender, aplaudimos lo que generó esa película porque digamos que es una base de la que se parte para poder tener en cuenta actores sordos en las películas, así como nosotros no entendemos otros idiomas como el inglés, el francés. Pasa lo mismo con la lengua de señas colombiana, somos usuarios de la lengua de señas colombiana, pero la lengua de señas americana es diferente. Sí, claro que sí, pero de esta pregunta también te quiero hacer otra pregunta. Al ver esto, ¿te pudiste sentir identificado con la película, con los problemas que esta película trató? Me di cuenta de todos los conflictos que ocurren en una familia cuando hay sordos. Por ejemplo, en el tema de la obediencia, es importante cómo se pudieron comunicar con la familia y pudieron resolver sus conflictos. Sí me llegó mucho porque se vio la realidad que viven todas las familias, y más cuando hay una persona sorda. Mira tú que en los colegios, desde pequeños nos enseñan una segunda lengua, que aprendamos inglés, y más ahora inglés, idioma universal, y nos enseñan a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, mi nombre es, en inglés. ¿Por qué no aprendemos a decir hola, mi nombre es, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en lengua de señas? Claro que sí. Ramiro, tú como intérprete, ¿en qué producciones tú aconsejarías la presencia del intérprete de señas que sea, digámoslo así, súper importante? Bueno, yo diría que en todas las producciones, porque nosotros convivimos con una comunidad sorda que a veces desconocemos. Ellos forman parte de nuestra sociedad y deben tener acceso a cualquier información, comerciales, noticieros, así como se hacen las alocuciones del presidente, las novelas, las películas, todo en general debería contener la figura del intérprete para que la población sorda pueda acceder a esa información. ¿Cuáles deberían ser los mecanismos utilizados por la industria para hacer accesibles para todas las personas con discapacidad? Todas. Mínimamente, el rasero mínimo debería que estar en todo contenido informativo, fundamentalmente los noticieros, tienen que contar con intérprete de lengua de señas. Todo lo que sea institucional, intérprete de lengua de señas. Y me encanta lo que ha dicho el intérprete, y es los comerciales, por lo que decíamos. A ver, las personas con discapacidad auditiva también toman gaseosa, hacen mercado, compran vehículos, compran jabones, compran ropa, compran perfumes. Pero ya en ellos, ¿quién piensa a la hora de presentar el mensaje? Estamos viviendo en un mundo completamente distinto, ya es hora de que ese tipo de paradigmas cambien. Están cambiando, pero todavía necesitamos más películas como Coda, necesitamos superhéroes, un superhéroe sordo. Ya tenemos un superhéroe ciego, necesitamos un superhéroe sordo. Necesitamos de verdad que encontremos mensajes que ayuden a romper estereotipos y a
generar un debate alrededor de cuál es la sociedad que estamos reflejando en los medios de comunicación. Jordi, tú como persona con discapacidad auditiva, ¿cómo te gustaría ser representado en estas producciones audiovisuales? ¿Qué sientes que le hace falta a las producciones para que la comunidad sorda se pueda sentir más identificada en estos contenidos? Toda la semana sería bueno ver qué es lo que sucede en el mundo entero, las diferentes situaciones que atraviesa el mundo. Cuando está la figura del intérprete, podemos tener acceso a la información. En los dramatizados también se deben escoger a personas sordas como artistas, que haya una igualdad, que haya un complemento o haya una unión entre las personas oyentes y las personas sordas. Es una manera de mostrar que la población sorda existe, que no es invisible y que debe ser tenida en cuenta. ¿Usted cómo siente, o sea, cómo cree, cómo ve a la televisión colombiana? ¿Qué le gustaría ver de la televisión colombiana, de las producciones colombianas y de todo el mundo en temas de inclusión para las personas con discapacidad auditiva? Bueno, vemos que en el mundo, a nivel mundial, pues ya hay muchos progresos, como en los Estados Unidos, casi la figura del intérprete existe hasta en los conciertos en vivo, que artistas famosos cantan, siempre está la figura del intérprete. Tendríamos que centrarnos en Colombia, el país donde vivimos. Hace falta lo que dice el profesor Sabat y lo que dice Jordi, hace falta la figura del intérprete. Tenemos que insistir en eso para que la figura del intérprete no sea casual, que sea algo estable, que sea algo vigente, que todos los contenidos tengan la figura del intérprete. Y para usted, profe, ¿cómo es un mundo soñado en temas de producción, en temas de inclusión? ¿Cómo cree que debería ser? ¿Cómo podemos incorporar estos temas de inclusión en nuestras producciones? No solo aquí en Colombia, como también le hizo la pregunta del profesor Ramiro, en todo el mundo. Bueno, a lo que ha notado el profesor Ramiro, yo le agregaría que la tecnología ahora facilita mucho más este proceso de la inclusión del intérprete de lengua de señas que lo que pasaba hace unos años. Una de las razones que argumenta, creo yo equivocadamente, la industria audiovisual, particularmente la privada, la de pago, para no incluir intérpretes de lengua de señas mayoritariamente en sus producciones, es que supuestamente para el televidente, el usuario que no requiere ese servicio, pues le resulta, entre comillas, incómodo ver el cuadro, ver el intérprete de lengua de señas ocupando un espacio en pantalla. Pues resulta que con la tecnología como está ahora, se puede digitalmente transmitir la misma información con el intérprete y sin el intérprete, sin que esto implique mayores gastos de producción, porque es la misma información, la misma señal. Lo que pasa es que se le está incorporando, digamos, el término técnico, la máscara, pues, del intérprete de lengua de señas a la señal que uno quiere ver. Por lo tanto, yo creo que si la tecnología nos está permitiendo ahora poder aprovecharla precisamente para ser más incluyente, ya es un asunto de voluntad. Ya es un asunto de voluntad. Y si no hay voluntad, a ver, si el propio mercado no muestra la voluntad, ahí es donde uno dice que, bueno, le toca al Estado entrar a regular. Aquí en Colombia hace años ya se intentó con una reglamentación que buscaba en 5 años, en un periodo de tiempo de 5 años, iba aumentando paulatinamente, llegar a un porcentaje de contenidos audiovisuales en nuestra televisión con la presencia de intérpretes de lengua de señas bastante importante. Y fue una lucha que en su momento, hace más de 10 años, dio la Federación Nacional de Sordos, apoyadas por muchas instituciones, y se logró llegar a eso. Pero lamentablemente la televisión privada hizo un lobby fuerte en contra, y al final esa reglamentación se diluyó, terminó bajando a un mínimo que sinceramente a mí en lo particular me parece irrisorio, no satisfactorio para lo que las personas con discapacidad auditiva merecen, y ni siquiera ese mínimo que se contempla ahora en la reglamentación se cumple. Entonces, repetimos, aquí falta voluntad política, y ojalá que
que en estos nuevos vientos, en estos cambios que estamos ahora viendo en el país, aparezca una figura regulatoria que de verdad se preocupe por los derechos adquiridos que tiene las personas con discapacidad auditiva. Yo sueño con el día en que en Colombia tengamos una televisión realmente incluyente que respete los derechos de las personas sordas y con discapacidad auditiva. Muchas gracias, profesor Sabat, muchas gracias, profesor Ramiro, muchas gracias, Jordi, por estar con nosotros hoy en Uninorte. Con esto ya los despedimos de este capítulo, pero no olviden antes suscribirte y activar la campanita de notificaciones del canal Uninorte Académico para que reciban todos nuestros futuros capítulos y todo el contenido académico que Uninorte tiene preparado para ustedes.